My name, my name, my name reflects the many Mexicos. My name is Felipe Ehrenberg Enriquez, and I have lived with it ever since I was born. Estamos en Toluca, que es la capital del Estado de México, y está haciendo frío. Está haciendo frío. Y nosotros no solamente publicamos a Fluxus, sino que organizamos un festival que duró todo un año de artistas de Fluxus. Yo formé un grupo que se llamó Altos Hornos. Mi celular está sonando. Sí, adelante. Una de las ventajas de ser viejito es de olvidarse de todo. Y bien, uno de los motivos que me trae frente a la cámara en este momento es el haber fundado en Inglaterra la editorial Boggest Press. Boggest se llamó así porque es en francés, quiere decir el buen gesto. Y se llamó así porque yo había comprado un mimeógrafo. Comencemos antes. ¿Por qué estaba yo en Inglaterra? Por la irritación y los disturbios en México previos a las Olimpiadas que llevaron a la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre del 68 y que causó un gravísimo impacto en la sociedad mexicana. Hubo una huida de casi 10,000 mexicanos que salieron del país, que no es mucho en términos demográficos de hoy día, pero casi todos éramos capitalinos y que se dispersaron por distintos países. Algunos se fueron al Chile, otros se fueron a Checoslovaquia, otros se fueron a Cuba, otros se fueron a Francia, otros se fueron a Inglaterra. Y yo fui de los que llegamos a Inglaterra, mi esposa entonces y mis 2 hijos chiquitos, con una mano adelante y una atrás. Y lo primero que era evidente, lo primero que teníamos que hacer es ver cómo nos arreglábamos para alimentar a esos chiquitos. Sucede que me pude rentar un sótano en una parte muy castigada de la ciudad de Londres, Islington, que, las ironías de la vida, hoy día los bienes raíces en esa zona son carísimos, fueron descubiertos por la clase media emergente y comenzaron a comprar los viejos edificios eduardianos y arreglarlos y todo, pero en aquel entonces era de rompe y rasga y era una renta de, creo que eran 3 libras por semana, 3 por 4, 12 libras al mes, que era penitas lo que podía yo pagar. Y obviamente tenía yo que inmediatamente ganarme el pan diario, y a la vuelta había una tienda de usados, de aparatos usados, y vendían un mimeógrafo. Y yo pintaba aceras con gis y recogía monedas en las banquetas, en las aceras de las calles. Iba yo al centro, hacía unos dibujos mexicanistas con gis, y me esperaba que se llenara el sombrero. En casa hacíamos ropa de cuero, era una época post-hippie, y entonces hacíamos ropa muy bonita, muy elegante, incluso con pintada a mano, que comenzó a caer en la gracia de la clase, sobre todo de actores de teatro y ese tipo de cosas, que nos compraban sacos y pantalones y chalecos y cosas así, y ya veíamos cómo nos las arreglábamos. Y si destaco esto es porque es importante en lo que sucede después. Este mimeógrafo me atrajo mucho porque en México fueron altamente prohibidos los mimeógrafos. La mimeografía, que casi ya nadie la conoce, antes era el medio de reproducción más accesible que hubiera habido, que podría haber. No había escuela en México que no tuviera un mimeógrafo, no había una normal. Toda oficina tenía su mimeógrafo. El mimeógrafo tiene una historia fascinante, no me voy a meter en esta, pero es el derivado de la serigrafía. David Gestetner, cuando llegó de Europa y cayó y se asentó en Chicago, comenzó a vender papalotes, cometas para los españoles,
y esos cometas eran hechos con técnica china en serigrafía, pero los hacían los chinos en Chicago, y al señor Gestetner se le hizo fácil usar esa técnica para venderle la idea a hombres de negocios. Entonces desarrolló lo que se llamaba el ciclostilo, que era una cajita con una seda, con un rodillito, y de ahí se desarrolló la industria. Gestetner, los mimeógrafos Gestetner eran los mejores, y esa era una Gestetner que estaba vendiéndose de uso, de segunda mano, que compré yo. Y claro, con eso vienen los esténciles. En aquel entonces los esténciles eran una seda sintética cubierta con cera de Campeche, irónicamente, que se metía a la máquina, y la tecla de la máquina, al pegarle al stencil, quebraba la cera, que era ligeramente cristalina, y el escrito ya todo marcado por la tecla pasa por un rodillo, la tinta pasa por donde pegó la tecla y deja la letrita impresa en papel. A mí se me hizo lógico comenzar a ver cómo grabar el stencil, y probé yo con alfileres y con esto y aquello, hasta que comencé a hacer una serie de grabados, eso sí, porque los grabé en cera y los imprimía yo en papel, y busqué papeles un poco mejores, de distintos colores, en fin, y los vendía yo en las colas de los cines, los vendía yo, esas impresiones, esas estampas, las vendía yo en inauguraciones de galerías y todo, y le cayó en gracia a la gente comprarlas. Estaban firmadas, seguían las reglas de oro de la gráfica, de la estampa. En un momento dado, Ljubljana, en Yugoslavia, que existía todavía, tenía una bienal importante, y había otra en Bradford, en el norte de Inglaterra, y yo mandé una serie de mimeografías a Bradford, que a los 4 días me avisaron que no las iban a aceptar, y me puse a redactar una carta para justificar el uso de la mimeografía, que no estaba contemplado en las reglas de la bienal. No había yo terminado esa carta cuando me llega otra diciendo que el jurado había reconsiderado mi solicitud y que había admitido mis mimeografías, que fue la primera vez en la historia de la gráfica, del estampado, que se admiten mimeografías. Tener un mimeógrafo en casa era tenerlo ocioso mucho tiempo, y cuando se comenzó a saber entre mis amigos que tenían el mimeógrafo, me pidieron permiso para usarlo, sobre todo los poetas que estaban buscando también publicar sus poesías y venderlas así en folletitos autopublicados. Mi experiencia con editorial ya estaba bastante formada, porque había yo colaborado muy de cerca con una legendaria revista que es internacional, que salía de México, que era El Corno Emplumado. La revista internacional El Corno Emplumado fue no solamente un hito histórico en la cultura de América Latina y los Estados Unidos, ¿por qué no? Porque surge hacia mediados de los 60s, y a través de la letra escrita vuelve a buscar unir a la creatividad latinoamericana y lo más granado del pensamiento norteamericano, que había sido muy fragmentado en la época de los inicios de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos penetraron y comenzaron a desvincular a México, en especial a nuestras clases medias, de sus históricos vínculos con el resto de la América Latina. Y yo le aprendí mucho a sus fundadores, Sergio Mondragón y Margaret Randall, ella norteamericana, una de las últimas poetas beat, y él un gran poeta mexicano. Fundaron El Corno Emplumado, y aprendí mucho de administración, de producción, en fin. Y eso lo apliqué yo en Inglaterra para fundar con el mimeógrafo una pequeña editorial, que en su momento no era más que una pequeña editorial. En el tiempo en que nosotros funcionamos, que fueron prácticamente 3 años y medio, puede que 4, la editorial publicó 150 títulos
habíamos reunido un listado de interesados en nuestras producciones de 8,000 nombres. Nuestras ediciones nunca rebasaron los 200 ejemplares y publicábamos 1, 2 o hasta 3 catálogos por año y se los mandábamos a 8,000 nombres que prácticamente de manera automática consumían todos nuestros productos editoriales y publicamos cualquier cantidad de libros, y siendo yo visual, privilegiaron la producción visual, lo plástico, que en aquellos entonces estaba en la plena tormenta de lo que se llamó el conceptualismo. El conceptualismo es un momento entre el modernismo y el posmodernismo en donde la grey de creadores en todo el mundo comienza a preguntarse: oye, un momento, están sucediendo cosas demasiado rápido, vamos a abstenernos en la plástica, vamos a abstenernos de crear productos que se van a consumir en el mercado y vamos a repensar nuestra posición visual, de producción visual ante el público. Entonces se repensó y eso fue el conceptualismo, el retorno a la teoría y la producción de nueva teoría, la poesía visual, y esto fue de manera coincidente en todo el mundo. En ese momento establecimos nexos con muchos artistas latinoamericanos en el Perú, en la Argentina, en el Uruguay, que en aquellos años estaba bajo el dominio de regímenes militares, y en México bajo el dominio férreo de un PRI que acababa de sacrificar a un incalculable número de mexicanos en la masacre de Tlatelolco. Entonces también hubo un sesgo político en todo lo que hacíamos. Pero la producción de los artistas, que se particularizó de una manera muy interesante, porque nosotros producíamos libros, nosotros éramos la parte productiva, primero que nada filtrábamos a las personas que nos interesaban a nosotros como personas. En ese momento quedaban excluidos norteamericanos, porque los norteamericanos, artistas y todo, por muy buenos que hayan sido, en general siempre han tenido mucho más hardware, mucho más posibilidades, mucho más apoyos para producir su obra que los latinoamericanos y los europeos de Hungría y los franceses, en fin. Entonces, ahí prácticamente no publicamos a nadie. Uno de ellos, Ken Friedman, es un norteamericano que en aquel entonces, más que artista, era historiador o cronista de un movimiento muy importante que se llamó Fluxus. En Fluxus todo el mundo era desconocido, nadie los conocía, y nosotros no solamente publicamos a Fluxus, sino que organizamos un festival que duró todo un año de artistas de Fluxus. Y mi obra entró de pleno en esa tendencia conceptual de Fluxus. Hoy día Fluxus es legendaria y todo, pero en aquellos entonces todo el mundo estaba entre los 27 y los 35 años de edad y éramos ilustres desconocidos, como lo son todos los artistas emergentes en su momento. Eso nos puso bajo la mira de un señor que se llama Clive Philpott. Y antes de que existiera el término libros de artista, nos reseñó en una revista muy influyente que se llamaba... Una de las ventajas de ser viejito es de olvidarse de todo. Y escribió una reseña un tanto cuanto escéptica, pero por el otro lado con mucha admiración de nuestra producción de libritos hechos con mimeógrafo. Para entonces el mimeógrafo ya nos había dado para comprar una prensa plana y un tórculo, y crecía el equipo nuestro, ya crecía, y podíamos producir con mucho más calidad. Éramos una comunidad que habíamos rentado una casa en las nalgas del Reino Unido, ahí en Devon. Nuestros vecinos inmediatos eran vacas y la gente peregrinaba para visitarnos. Teníamos tantos cuartos en una casa, una casona, que se podían quedar ahí y los perdíamos a veces en la cantidad de cuartos que teníamos. Una pinche casona toda tembeleque. Y ahí producimos libros que se distribuyeron en todo el mundo y llegaron a toda la América Latina, incluyendo a México.
Ahí se funden dos cosas. Una, mis habilidades y mis conocimientos sobre la estampa y las distintas maneras de hacer estampa, que son la incisión en cobre, en metales y en madera, la litografía y obviamente la serigrafía y la mimeografía, obvio, ¿no? Con el concepto de libros de artista que Clive Philpott comenzó a llamarlo, son libros de artista, no son libros de arte. Permitió darle rienda suelta a las ideas más descocadas que pudieran tener los artistas. Pero básicamente hablando, la diferencia entre un portafolio de estampas gráficas de un artista que es tradicional y el libro de artista estriba en que entre el portafolio tiene pastas, lo abre uno y puede uno sacar cada una de las piezas y tal vez sean de un solo tema y enmarcarlas. En el libro de artista, el objeto entero es una unidad íntegra y el pagineo o el compagineo, o lo que fuera, forma parte del concepto mismo. Aquí en una mesa hay una exhibición de un libro que tiene pasta llena de clavitos y al abrirla sale un acordeoncito. Bueno, el acordeón es códice precolombino, eso no es nada nuevo bajo él, es un, como se llama, amostli. Pero lo hace el artista manchándolo y es una copia única. Hay muchos libros de artista que son copias únicas y muchos, la mayor parte de mis libros de artista son ejemplares únicos, porque no me voy necesariamente a poner a industrializar su producción. El avance tecnológico que significa la digitalización nos permite trabajar la imagen dentro de la computadora y luego imprimirla. Y yo tengo el homenaje a el poeta Hernández, Miguel Hernández, yo lo que mando, a quien quiera tener un libro mío, mando pliegos que los tienen que imprimir en un plotter grande y doblarlos y recortarlos, y en ese momento se convierten en otro acto. La persona tiene que molestarse en bajarlos para llevarlos a una impresora, imprimirlos son en blanco y negro en la impresora, luego doblar los pliegues de acuerdo a las instrucciones y luego recortarlo, que es muy bonito porque nos regresa a la forma en que eran hechos los libros en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Esta eficacia en la distribución de la producción de Boyes Press, de hecho se llamaba Boyes Press Libroacción Libre, BGP /LAL, porque para entonces yo ya estaba cada vez mejor conectado con artistas en el Cono Sur, sobre todo, Brasil, con Paulo Bruschi, por ejemplo, y por los nexos con Fluxus, que también atrajeron la atención de muchos artistas que estábamos trabajando de manera simultánea, de manera coincidental, de manera paralela. Muchos de nosotros, el arte cada vez más hay simultaneidades en donde un peruano, una artista peruana, digamos, hace algo que un artista en Australia, sin saber el uno del otro, saben, y esto tiene que ver con el tipo de información que nos llega, con lo que vemos en Facebook y todo, y las ocurrencias de la mente humana son como copos de nieve, que cuando los ve uno bajo el lente, pueden parecer muy semejantes. Entonces hay muchas semejanzas y similitudes. Lo que sucede con frecuencia es que los países más desarrollados pueden sacar eso más rápido a la luz pública y exportarlos. Entonces nosotros de repente hay mucho turismo cultural, por ejemplo, artistas europeos y norteamericanos que viajan a México, a Latinoamérica, que visitan galerías, se les ocurren cosas, las plagian, las exhiben como propias en sus países, nos llegan en revistas esas obras y la reconocemos, la de un cuate, y le decimos al cuate, te robaste al de este gabacho. Hay una cosa a la inversa, me explico, cuando ni siquiera sabemos que el de aquí, el que se la está robando, era la inspiración del gabacho que se la robó. Porque en nuestra falta de autoconfianza, nosotros pensamos que todo lo bueno se inventa afuera y que nosotros no tenemos la capacidad para aportar con ideas nuevas, fuertes, poderosas a los demás. Y hay mucho de esto. Cada vez que nosotros exhibimos vienen los extranjeros y sí se nutren y viven
y se incendian y se emocionan con ideas que ven en países que tienen menos capacidad para distribuir sus cosas y que se sienten menos valorizados ante sí mismos. Pero bueno, todo esto está sucediendo en el Reino Unido entre los años del 70, del 69, 70 hasta el 74. Los 3 años de Borges Press que han hecho historia. Esos libros hoy día se cotizan en el mercado que, wow, son una cosa única porque muchos de los artistas hoy reconocidísimos publicaron con nosotros. Ahora, yo en el 74, ya con la amnistía de Echeverría en marcha y todo, y con 2 hijos chiquitos, sufro unos tropiezos íntimos en mi vida matrimonial y todo, y me regreso a México con mis 2 hijos. Y me establezco, porque no quiero estar en la Ciudad de México, me establezco en una ciudad muy pequeña en Veracruz, que se llama Jico, y que hoy es un pueblo mágico. Y ahí tengo más hijos. Y desde ahí viajo todas las semanas a la Ciudad de México y me uno a un gran amigo mío que ya falleció, que es Ricardo Rocha, que le daba clases a gente que después pasaron a ser conocidos como el grupo Suma. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, yo llego con las ideas para usar el mimeógrafo y hacemos el libro de las 24 horas que ahorita está en el museo, en el MOAC ese. Y ese libro de las 24 horas se hizo efectivamente en 24 horas. Esas 24 horas usaron las fotocopiadoras que estaban a la vuelta de la calle de Academia, y lo hicimos de un día para el otro. Cada quien trajo su página y lo armamos todo juntos. Salió un librito. Cada quien no trajo una página, sino creo que éramos 16 personas con las que trabajé. Y son 16 páginas dobladas a la mitad para darle más consistencia. Y cada quien trajo lo que se le ocurrió, lo empastamos y cada quien se llevó su copia. Qué mejor forma de publicarse. Y eso dio, por ejemplo, La Cocina, en la que estaba Sainz y la Pecanins y Santiago Rebolledo, y comenzaron Magali Lara, por otro lado, comenzó a hacer libros de artista. Entonces comenzaron a cundir la idea de libros de artista en México, en buena medida gracias a ese primer impulso que tuvo lugar en el seno de la Academia de San Carlos. Y era a donde comencé a seguir dando clases piratas, porque yo no me iba a enganchar en la nómina, no iba a pedir trabajo, no quería yo sueldo, y durante 6 meses di yo clases pirata en un traspatio sobre yo llamé ese seminario, porque el formato de seminario es toma y daca, pregunta y respuesta, interacción constantemente, y se llamó Pasos hacia la socialización del arte. Posteriormente, ese seminario dio con muy buenas amistades y ellos pasaron a ser cercanos cómplices míos en otro taller que yo comencé, que se llamó, después que me corrieron porque, pero Felipe, es que estás dando clases aquí sin que nadie te pague sueldo, pues no se puede, te vamos a pagar sueldo. Órale. Entonces llena esta forma y con eso se acabó todo, porque la forma la llené quintuplicado, ya nunca recibí sueldo, no me aceptaron, ya me descubrieron y me corrieron, ¿no? Y yo formé un grupo que se llamó Altos Hornos, Altos sin H, Altos con H, Hornos sin H, Altos 2 Hornos, H2O, que fluye como agua, en fin. Y ahí comenzamos a dar clases de mimeografía en todo el país, en donde el mimeógrafo lo construíamos nosotros mismos. Y los rodillos los hacíamos de cámaras de llanta de bicicleta. Y la tinta la podríamos hacer con Nivea y hollín, en fin. Y la seda era de negligés y de todo. O sea, nosotros regresamos a la Gestetner de David Gestetner cuando comenzó el negocio en Chicago. Pero el concepto del libro de artista pegó. Además del cómo surge el libro de artista y de cómo se distingue
de los hábitos del estampador profesional, es para qué. Por un momento, en un cierto momento, el estampador, y nosotros tenemos en esto, en la historia del taller de la gráfica popular, la mejor lección, era para poner imágenes al alcance del bolsillo de cualquier persona. ¿Qué quiere decir poner al alcance del bolsillo de cualquier persona? Que hay un ingreso, y ese ingreso ¿a dónde va a dar? Sino a la persona que crea la imagen. Ahí hay un principio lógico. El para qué se hacen libros de artista. Bueno, los libros de artistas en sus inicios, como yo llamé mi seminario, pasos hacia la socialización del arte, lo que yo busqué siempre y lo he logrado es socializar mi trabajo, es decir, sacarlo del circuito exclusivo de la galería, del cubo blanco, en fin, y poner una serie de imágenes y textos en las manos de una persona que lo pueda comprar, que sea accesible, que lo pueda pagar y que yo pueda cobrar ese dinero y gastarlo en comida, o para meterle gasolina a mi carro, para comprarle útiles a mis hijos, para que no tenga que yo trabajar en una tlapalería o como maestro chafa en alguna escuela, porque nunca aprendí cómo ser maestro, sino que no aprendí a ganar de mi trabajo, entonces busqué sueldo, pero no aprendí lo que es la pedagogía y la didáctica y todo, y soy mal maestro, mal vendedor de mi obra y mal maestro. Entonces, el porqué de todo este impulso tiene mucho que ver con acercarse al prójimo. Reza el viejo refrán de mi mami: siempre hay un roto para un descosido. Uno en casa produce una edición de 60 ejemplares y sin problema alguno va uno a comprar, a conseguir 60 compradores. Sin problema. Ya lo que le mete uno al libro, lo que hace uno con este libro, pues eso ya del ingenio y de la imaginación del artista. Ingenio es, ya sabemos lo que quiere decir, de ahí viene la palabra ingeniero, mientras más ingenioso es, mejor ingeniero, y de la imaginación, imaginación, o sea, son palabras clave para entender cuál es la función del artista. Usar el ingenio y la imaginación y la habilidad, la palabra ars, a eso se refiere. Por eso al hablar de ese origen de la palabra ars, estamos hablando de la habilidad. De ahí viene la palabra artillería, artesano, artimaña, artilugio. El artilugio es de los magos. Mientras mejor es el artilugio, menos ve uno el juego de manos que hizo para hacer una magia. El arte es magia, porque es la habilidad de engañar al espectador. Y si nosotros usamos espectador, y de ahí se deriva la palabra espectáculo, no tenemos por qué tenerle miedo a la palabra espectáculo. Tenemos que ser espectaculares, espectacularmente buenos, para poder compartir una imagen con ingenio y imaginación con alguien, con el prójimo, para incendiarle, para conducirlo a ponderar, a pensar, a repensar su propia vida, para incidir en su cotidianidad. De eso se trata el arte, debe de estar en la canasta básica. No, ahora ya el arte se volvió un producto de la superestructura, de la parte más próspera de la sociedad, que juegan a ir a misa vestidos de negro, a inauguraciones, a ver y a ser vistos y a decirle interesante a cualquier chingadera que les pongan enfrente y que les sirva para pieza de conversación en sus casonas ahí y en las casas de nuestros parientes. Entonces están colgando calendarios muy pegados al techo porque ni siquiera saben cómo colgar cosas y reproducciones y cromos. Pues la estampa es el cromo y deberíamos de tener precios de cromo. Es decir, ¿para qué hace uno un libro artista si no es para comunicarse con otros? Para sacarlo por ahí.
que adquiera valor en el mercado en algún momento dado una muy especialmente ingeniosa e imaginativa producción. Bueno, pues eso ya depende del talento del artista. Pero es para aproximarse, para socializar al trabajo. No para elitizarlo, sino para socializarlo. Nosotros no somos chamanes, los artistas, no somos salvadores de la humanidad, no somos talentos diosdados, no nacemos artistas, tenemos que aprender las habilidades. Es una chamba, es un trabajo cotidiano de 8 horas y a veces hasta más. Es tan ingrato como lo puede ser tener una tlapalería, una miscelánea, una tienda, a donde está un restaurancito de comida rápida. Es un trabajo como el de cualquier otro, a donde existen desde las personas más humildes y modestas en su trabajo hasta las luminosidades que saben cómo comercializar mejor su trabajo y que saben proyectarse y que caen en la gracia tanto del público menor como del público pudiente. Ahí hay gente. Ahora, la mercadotecnia nos convence que Damián Hirst, hay una señora loquísima por ahí que se llama Abelina Lesper, que está molestando a medio mundo y a su abuelita también, incluyéndome a mí, porque la señora, que es muy bonita, lo toma muy en serio, siempre habla con el ceño fruncido. En vez de vestirse con unos escotes mayores, estaríamos mucho más atentos a lo que nos dice, que le está tirando con justa razón a todos esos embaucadores, a los primeros que embaucan es a sí mismos. Claro, ella está abogando por un retorno a la pintura al óleo y pendejada y media, pero lo que está ella es reflejando una molestia que está generándose a todo nivel, incluyéndonos a los de los artistas, que no encontramos la salida, que no sabemos ni qué tipo de arte queremos hacer para poder impactar en el mercado. Carajo. Altos Hornos fue un grupo de 26 instructores cuando llegó a su capacidad máxima, hombres y mujeres, bien jóvenes y no tan jóvenes, donde no todos eran artistas, que cubrimos, le vendía yo mis servicios a cualquier instancia del gobierno que me las comprara, con tal de poder llevar la palabra. Mi modelo eran las misiones culturales de Vasconcelos, de los años postrevolucionarios, que cubrieron al país entero de una manera conmovedora y de los cuales nadie en estos momentos sabe qué fueron las misiones culturales después de una revolución en México que acabó como huracán con el país. La cantidad de muertos y de la infraestructura que se quebró, todos los ferrocarriles que los ingleses habían puesto. No. Y el modelo para mis talleres otra vez vino del pasado, en México y no de ningún lugar ahí en Italia o en Polonia o en Japón o en los Estados Unidos. Las misiones culturales fueron el mejor modelo y dábamos 5 días, 4 horas por día en las escuelas normales, rurales, en centros, en casas de cultura, en el ejército, en las cárceles. Enseñábamos nosotros cómo publicar con el mimeógrafo. De ahí surgieron cualquier cantidad. Nosotros, de primera generación, conseguimos fundar más de 400 editoriales, pequeñas editoriales, en todo el país. Salina Cruz, El Quinto, en Sinaloa, en cualquier lugar del país. De esas, porque además de enseñar cómo ser editores con el mimeógrafo, enseñábamos cómo enseñar a ser editores. O sea, capacitábamos a instructores. Tengo registro de una segunda generación de otros 300 editoriales, 4 y 3 son 700. Y de esas 300 editoriales surgieron otras, tengo un registro, ya después ya no, de otras 100. O sea, más de 810 editoriales, tengo un registro, sí, que se fundaron a partir de los talleres H2O, que fluyeron como agua por todos lados. Ya después nos ampliamos a otras cosas, pero la labor editorial la mantuve en absoluto secreto porque la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas lo hubiera socavado en el momento en que comenzó. O sea, le hubiera dado al traste y yo trabajé para muchas instituciones públicas.
Entonces, vendiendo los servicios, yo los coordinaba a todos y estos salían en giras a veces de hasta 3 meses, de un lugar al otro del país, en zonas, en regiones, pasaron de una ciudad una semana, otra semana, otra semana, otra semana en otro lugar, y se fundaba, formalmente fundada una editorial, con sus nombres y todo, con un proyecto de... Y claro, como todo en México, también tienen una vida corta, pero queda establecido en la conciencia el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, que no es lo mismo, la forma de producir y distribuir, y la retroalimentación que eso representa para muchas gentes que eran poetas, pero no solamente eso, eran también ingenieros agrónomos que tenían técnicas para mejorar retenes de agua, por ejemplo, o que revivían técnicas precolombinas y que no tenían forma, también publicaron sus libros en mimeógrafo, en tirajes, con estas cajitas donde no habían máquinas mimeográficas y todo. Todo esto es muy manual y muy artesanal y todo, pero incide, socializó el acto creativo, el acto imaginativo, el acto ingenioso. Cuando el libro de artista entra a la academia, a la facultad, a la escuela especializada de arte y se une con su colega la estampa, la gráfica, comienzan a surgir varios problemas. Por un lado, las habilidades requeridas para crear una buena estampa, en cualquiera que sean los medios que se usen, tienen su propia historia. En el caso de la estampa tienen 2 historias. Por un lado está la historia europea de la estampa y por otro lado está la historia asiática de la estampa. Nosotros se nos olvida que en el México precolombino ya también había estampa y se usaba para muchas cosas, tanto para el barro como para tela, en rodillos, en sellos, en fin. Jorge Enciso hizo una recopilación muy temprana de la capacidad para estampar de los pueblos precolombinos. Pero claro, en este México helénico y eurocéntrico y gringofílico, la historia del pasado no vale. La estampa tiene sus reglas y tiene sus formatos y se muestra incluso abierta a el arribo de la digitalización. Ya hay carpetas de obra digital, ya hay exhibiciones de obra digitalizada, como antes de eso hubo Xerox, la Xerox cuando ya era de carbón, y la mimeografía que fue aceptada, en fin. O sea, la estampa es un territorio en donde se le coloca el precio a la matriz, se distribuye en la cantidad de copias, y los americanos llegaron a un punto a donde para mantener el precio en el mercado mutilaban la matriz, que es una joya, e imprimían una mutilación de la matriz. A mí me parece absolutamente estúpido. Y también los europeos llegaron a extremos a donde Dalí y Miró, por ejemplo, sacaban una edición y luego se vendía bien y sacaban la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, y ahí la numeración pues se iba por los aires, ¿no? Entonces también se hizo bolas el mercado. Ahorita puede uno comprar un Miró, de Miró, hecho por... En general, el libro del artista está y debe estar hecho todavía por el artista. Por lo menos ahí podemos guardar todavía esa deliciosa, misteriosa, incalificable y difícil de describir presencia de el que hace las cosas con las manos en su propio espacio. El libro del artista puede ser una edición, puede ser único, pero debe estar hecho por el artista. Creo que en la academización del libro de artista se perdió esta frescura y ganó la digitalización, que nos indica pues, imprimir con el plotter o con el inyector de tintas página tras página
y doblar poco, no saber doblar, lo que sea. Y en el terreno de la estampa se fue para hacer el papel a mano. En fin, hay toda una serie de ramificaciones que se van, que no tienen que ver con la palabra libro en sus orígenes. También es otra cosa, no lo que nosotros le pensamos. Entonces, la estampa se abrió para muchas cosas. La estampa también se fue para la factura de papeles, para el uso de materiales no dañinos a la salud, en fin. Eso no preocupa al autor de libros de artista. El autor de libros de artista puede o no recurrir a la estampa digital o cualquiera de las técnicas o mezclar técnicas. La preocupación del libro de artista no es la estampa en sí, sino el formato libro de artista o el no formato de libro de artista. Conozco libros de artista que son una piedra con bicromato de sodio revelada en cuarto oscuro y que le dicen libro de artista. Órale, ahí la palabra libro incide de manera radical para que repiense uno por qué le dice libro a esto que es una piedra con una imagen revelada a la usanza de la fotografía análoga. En fin, la discusión puede ser grande, puede o no casarse las dos disciplinas, pero no pueden confundirse. Yo creo que sí, muy importante, porque la libertad o los límites que tienen ambas disciplinas solamente existen para poder guiar al espectador a entender mejor el objeto, la consecuencia, el producto artístico. Si yo le pusiera a una piedra, esta es una piedra fotográfica, una fotografía sobre piedra o en piedra, no es lo mismo que si le pusiera yo, es un libro de artista. El espectador tiene que pensarle mucho para poder encontrar en esa piedra a un libro de artista. ¿Y por qué de artista? En fin. Y eso no tiene nada que ver con los problemas o la problemática que ocupa al estampador. O sea, el libro de artista es mucho más conceptual que la estampa. La estampa sigue acabando en un producto, tiene conceptos, como todo el arte tiene conceptos atrás, pero sigue haciendo un producto que a final de cuentas alguien va a tener que manejar con guantes blancos y enmarcar en un estuche con un marquito y un vidrio para que se vea lo que está dentro del estuche, ¿no? En sus extremos, el taller de la gráfica popular los distribuía como pasquines o folletines en la calle. Se hacía sobre papel de fibra corta, el papel de pulpa, el papel barato, el tipo revolución o el tipo periódico. Pero la finura que requiere la estampa y todo lo que es el territorio de la estampa no tiene nada que ver con la finura del libro de artista. Hay libros de arte. ¿Le parece si vamos haciendo la descripción de su trabajo dentro de lo que es la producción del libro de artista? Vamos a acabar rápidamente. Mi trabajo no importa. La verdad, no importa mi trabajo. No importa mi trabajo. Es mi trabajo. Además, tengo un PDF que se lo va a pasar si lo quieren usar, que habla se llaman microbibliofílicos, microlibros macrobibliofílicos o alguna cosa así, ya no me acuerdo cómo le puse bien bonito, y son un chingamadral de libros. Se los voy a contar rápido. Yo de repente tengo un estudio todo lleno de mierda y media, ya no sé a dónde está, todo muy ordenadito, porque soy como el maestro, me gusta todo en su lugar, pero ya era demasiada basura, y entonces de repente en un momento dado digo, no, pues voy a tirar toda esta basura, ¿no? Ya lo voy a limpiar. Ay, no, esto está muy bonito. No, y esto también me gusta, que la chingada, los artistas guardamos todo, ¿no? Y dije, no, pues voy a hacer libros de artista sin salir de aquí con lo que tengo. Y me encerré 4 o 5 meses sin salir de ahí, e hice un chorro de libritos, algunos de ese tamaño, en cajitas, un ejemplar único. Y ya lo tengo en la colección, me la traje. La tengo en la colección, pero ya la fotografía y todos. Hice libros en forma de las cajitas de cerillos, esas, o sea, a donde cada cerillo era una página, ¿no? O a donde los hice de este tamaño, una cajita de cerillotes así de este tamaño. Entonces, hay toda una serie
mi mujer tenía unas copas heredadas de su mamá que tenía un borde de plata y yo le rompí una y ella se súper encabronó y yo te la voy a arreglar y no se la arreglé, pero la copa la usé para domo de un librito y se lo regalé a ella, me explico. Entonces, vamos a hablar ya de lo que puede interesarle a los gachupines. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra gachupín? No. ¿Cómo no? Aquí hablan, aquí no saben nada de nada, ¿verdad? Cuando en Monterrey se celebró el encuentro internacional de grabado y materiales no tóxicos, me impactó el provincianismo del concepto. Por un lado, al hablar de grabado, me pareció injusto para todos los que no hacen grabado, pero hacen estampa. Obviamente, no se graba sobre seda, ni se graba la piedra litográfica, aunque hay una acción entre grasa y agua en la litografía, no se graba la piedra, no se hace una incisión en la piedra, ni en la lámina de zinc. Eso es en cuanto a la palabra grabado. Y parte de la impresión es porque la palabra grabado, como término genérico para una actividad, me parece imprecisa. Y esa imprecisión está especialmente recalcada por el simple hecho de que en México, en la Ciudad de México, existe un maravilloso y magnífico Museo de la Estampa. Y la estampa es todo inclusiva. El grabado es un término exclusivo que separa distintos tipos de estampado. La otra cosa son los materiales tóxicos, que sí me pareció un tema muy bueno, pero que consideré a la hora de aceptar la participación que iría a ser cubierto, sobre todo por los ponentes que han trabajado a lo largo de su vida, por sacar el material tóxico que afecta tanto la salud de los que ejercen la estampa, para sustituirlo por materiales más contemporáneos, más modernos y no tóxicos. Pero al ligarlo con la palabra grabado, me pareció que hay toda una serie de ideas tóxicas que empantanan la faena de todo artista. Y evidentemente esto incluye una de sus especialidades, que es la estampa. Y por ideas tóxicas, pienso yo, digamos, en la fotografía. Hay corrientes fotográficas conservadoras que insisten en que la fotografía debe ser en blanco y negro. Eso me parece una limitante tóxica. Que para hacer una verdadera fotografía se tiene que mostrar en la impresión de la foto el marquito de la negativa para demostrar que fue la toma que determinó el fotógrafo a la hora de escoger lo que estaba tomando. Eso me parece también un concepto limitante, por ende tóxico. El uso de las palabras nos va erosionando los conceptos. Para un artista plástico, antes se pintaba sobre tela, hoy se pinta sobre canvas. Antes se iba a un vernissage. En México íbamos a inauguraciones, pero ahora se van a openings. Los vernissages fue una idea tóxica cuando ultrapasó. Vernissage es la hora del barniz. Y un vernissage se presentaba en la academia en Francia. El cuadro se barnizaba frente al público para mostrar que ya no iba a ser intervenido más, que ya estaba acabado. Y entonces el público era invitado a un embarnizaje, vernissage. Nosotros, propensos a adoptar palabras ajenas, extranjeras y estrambóticas, comenzamos a decirle en México a una inauguración, a cualquier inauguración, un vernissage, aunque ya no se barnizara nada. Es muy chistoso ir a un vernissage de estampas digitales, ¿no? Claro,
Ahora vamos a un opening, que es inauguración, que es apertura, pero como está en inglés es mucho más chic o más que elegante decir opening que canvas. Estos son ejemplos muy burdos de toda una serie de ideas tóxicas que permean la producción del arte en general y a la que los artistas, sobre todo aquellos que se forman fuera del territorio de las artes, muchos artistas vienen de la arquitectura, otros artistas vienen del diseño gráfico, otros de una disciplina que nadie le entiende lo que significa comunicación visual. En fin, la propia palabra entre plástico y visual ya nos causa conflictos, no sabemos si somos artistas visuales o artistas plásticos. A mí me gusta hacer un pequeño distingo, ya que visual viene del inglés directamente porque ellos nunca usaron la palabra plástico para describir la producción de imágenes. Y me gusta decir que las artistas plásticas incluyen todas las disciplinas dentro de las artes plásticas, que van desde el dibujo, la estampa, la pintura mural, la encáustica, en fin, la escultura, todo eso es... y las artes visuales ya incluyen las nuevas tecnologías como multimediáticas, con uso de la digitalización, de materiales, en fin. Pero las ideas tóxicas siguen imperando. Una de las ideas más tóxicas que yo conozco es la que el artista necesita un intermediario para poder vender su trabajo, para distribuir el producto de su trabajo. Y la mayor parte de los textos que nos vienen de los Estados Unidos, a traducción al español, algunos europeos, le enseñan al artista a acercarse, primero que nada, a la galería. Y del público ya no hablan de eso. Entonces también le enseñan a acercarse a encantar, a hacerle la corte a los curadores, que es una de esas conceptos que, por ejemplo, en México todavía no hay clases el fisco no reconoce la disciplina, no hay la profesión de curador. Al emular el National Endowment for the Arts en un consejo para la cultura y las artes, nosotros no hicimos más que obedecer determinaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano del Desenvolvimiento, que dijeron hay que dedicarle dinero al arte y a la cultura porque es muy importante, pero no le entendieron bien. Entonces de repente hicieron un sistema clientelar absolutamente donde uno hace méritos palaciegos, cortesanos, para conseguir una exhibición en un museo, para conseguir incluso becas, Dios mío, son bolsas. Claro, la palabra beca es la única palabra que no la imposta el fisco. Entonces, le pusieron becas. Las becas hasta el momento se entendían como una exención de pago en una escuela. Pero en este caso le ponen beca a una dádiva entregada discrecionalmente, bueno, por un jurado de selección que se apega a las reglas de juego del consejo y le dan dinero a artistas para que desarrollen obra que luego va a ser consumida en galerías y que el público no va a tener acceso a ellas ni siquiera en museos, porque en muchos casos, muchas de las becas pues sí se muestran en un museo al que puede acceder el público, pero es de una manera muy eventual, muy azarosa, con poco contextualización, y nunca en la historia del arte, en la humanidad o en México, se había distanciado tanto el artista de la sociedad, del público. Cuanto más se acercan a la maquinaria, casi a la industria cultural del mercado del arte, más se alejan del público. La mayor parte de la gente no entiende lo que es una performance, una instalación, incluso una abstracción, en fin, cosas efímeras, creen que son locuras. Hoy día cualquiera puede poner su tarjeta, mandarla a imprimir o imprimirla en su computador y poner curador y cobrar por esos servicios como otra cosa, como también muchos artistas son espurios y de ahí hay voces furibundas contra ese tipo de arte. Hay efectivamente en el ámbito, en el panorama, amplio panorama de las plásticas nacionales de los distintos países, hay tantos charlatanes como los hay
en todas las otras disciplinas. O sea, no, la charlatanería no es exclusiva de los artistas, pero las ideas que fluyen y que permiten esa charlatanería sí son tóxicas. Entonces yo creo que tendríamos también que regresar al origen de las palabras, al origen. Yo creo que la posición más vanguardista en estos momentos sería ser retro. Regresar al origen del camino, que además es una de las particularidades más deliciosas del posmodernismo. El posmodernismo saca del pasado y lo comienza a revalorizar de nuevo, a repensarlo. ¿Por qué creen que están ahorita la arquitectura posmoderna está recuperando edificios coloniales, está diseñando nuevos edificios, edificios de Art Deco, de Art Nouveau, dándoles nueva vida y todo? La comida, la gastronomía está regresando a recetas de raíz, recetas regionales, a revitalizar ingredientes que ya no se usaban, para el deleite del público. Y las artes no. Las artes plásticas no están deleitando al gran público, están deleitando a grupúsculos balcanizados. O sea, hay esquinas, hay cantos, hay rebanadas del arte contemporáneo que le sirven a no más de 300 personas que le entienden. Yo que fui considerado o tachado, no estoy muy seguro, de vanguardista, hay cosas que no, pero bajo ningún motivo las voy a poder llegar a comprender, no le entiendo de a dónde vienen, hacia dónde van, que es mucho más, y que no me cambian mi visión. La cantidad, vivimos la época de la imagen. A partir de la digitalización de la imagen, el fotógrafo perdió rumbo. La competencia está terrible, las escuelas de fotografía ya no le enseñan, todavía insisten en enseñarnos a nosotros cómo, a la fotografía análoga, cómo revelar fotos, cómo tomar en blanco y negro, cómo abrir un diafragma, cómo darle tiempo a una imagen y todo. Pero yo lo que me pregunto es ¿para qué? Porque pues la máquina lo hace todo. Ahorita la máquina incluso reconoce imágenes. Yo ahorita le di 3 o 4 toquecitos a mi maquinita ahí y me sacó una foto del patio que no hubiera yo podido sacar. Yo pues no sé qué, desde que surgió la fotografía digital, ya no he tenido que recurrir a mis amigos fotógrafos para contratarlos para tomar fotos de mi obra, porque ya la obra de mis catálogos pues la tomé yo en mi camarita y registro hasta dibujos y bosquejos y papel de excusado que se me ocurre una idea sentado en el trono, pues la fotografío, ¿no? Y me sirve para anotar y todo. Entonces, vivimos la era de la imagen. El día en que entraron, en el año 2004, entró la fotografía celular, en marzo. Para septiembre, cuando se celebró la Bienal del Mercosur, se habían tomado ya, se calculaba, 40, nada más con celulares, 40 billones de fotos. Unos cuantos meses, billones de fotos se habían tirado. Vi un texto que se llama La desobediencia como método de trabajo. Si va uno a desobedecer esas reglas no escritas, hay que hacerlo de una manera metódica para poder servirnos de una organización de trabajo que nos permita dedicarnos tiempo completo a lo que producimos sin tener que buscar sueldos en otras cosas y vivir de eso. Y yo encontré la manera vendiéndole a mi prójimo sin tener que buscar elevarle el precio a mi obra a precios asequibles o accesibles, no estoy seguro cuál de las dos palabras hay que usar, a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La señora, la pareja que vive del otro lado de la calle, los primos, mis amigos que tienen una refaccionaria, otros que que comercializan cosas chinas, son mis amigos, son mi prójimo, y yo tengo que poder encantarlos con mi obra. Tanto así que me la tenga que comprar. Y si me la compran a plazos o lo que fuera, no importa, tengo una relación saludable con el dinero que se tiene que cambiar de manos.
las ideas tóxicas, me parecen, pueden llegar a empantanar. Y ahora, con este matrimonio incierto entre la estampa y el libro de artista, y cuando yo hablo de incierto es porque se casaron una pareja, formó pareja, un matrimonio ahorita sin siquiera pensar qué religión tiene una y qué religión tiene la otra, sin saber en qué alergias, cómo cocina una, cómo celebran sus festejos. O sea, son dos seres que se enamoraron casi sin querer porque viajaron en el mismo tren y que tuvieron ganas de echarse al plato y que se echaron al plato y ahora conviven en la academia de una manera muy incómoda. Que no saben cómo convivir, no saben la diferencia entre lo que tú haces y lo que yo hago. No. Eso parte es la toxicidad de ideas que afecta, o la falta incluso de términos y conceptos para describir lo que hacemos, que incide en ambas disciplinas y hace que se parezcan o no. Porque hay diferencias radicales. Ahora, comercializar, nuestros amigos españoles hacen una diferencia entre compradores y coleccionistas. Yo, honestamente, jamás se me había ocurrido, ni creo que se me llegara a ocurrir, hacer obra para coleccionistas. Yo hago obra. Sé que hay artistas, no sé, tal vez Julio Galán, que ya falleció, alguno otro, que sí hacen obra para coleccionistas, pero eso no se me ha ocurrido a mí. Yo hago obra para ver quién cae en las redes de mi imaginación. Y si les gustan y la quieren tener en casa, se las vendo con todo placer y tampoco me voy a poner payaso y tratar de impactarlos con el precio. Hay gente que cree que mientras más caro, más valioso es la obra. Yo pienso que el precio justo es el que le cabe a la bolsa de mi prójimo y el que cabe en mi bolsa. Y no voy a hacer cosas para coleccionistas. He hecho mucha obra que he regalado para ciertas gentes, para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá. Una vez le regalé toda una exhibición en donde ilustro yo el refranero mexicano, que es la forma en que nos educó. Entonces, todos los refranes con los que nos educó, los ilustré, fueron unas obritas chiquititas y mi mamá fue la persona más feliz del universo y su felicidad me hizo feliz. Le dediqué la exhibición, le regalé unas cuantas obras y vendí el resto. En cuanto a la toxicidad, yo no distinguiría un mercado para los libros de artista. Tal vez el grabado sí, porque hay gentes que sí se dedican a coleccionar obra estampada, que incluye el grabado. Pero la verdad es que con el internet en la mano, una imagen la puede uno regalar sin problema alguno y tratar de cuidarse de que el original de esa obra, firmado, porque la firma puede incidir, sea lo que financie aquel regalo que el internet nos hace posible otorgarle a quien caiga y le guste la imagen. Punto.